Buenas tardes nuevamente. Ya son las 3, o sea que ahora sí que vamos a comenzar. Bueno, pues esta tarde contamos con Juan Torres, que nos va a hablar de Retail Essentials, aspectos claves para la excelencia en la venta en tienda. Y bueno, decir que Juan es gestor de puntos de venta en el canal Retail de Vodafone, que es licenciado en Economía por la Universidad de Granada y MBA por la EOI Business School. Ha cursado también los programas superiores en Dirección de Personas y Dirección de Ventas de Fundesen Business School. Es especialista en retail y ventas, con foco en procesos comerciales y de atención al cliente, Customer Experience, dirección comercial y gestión de canales de distribución. Lleva más de 12 años desarrollando su labor profesional en compañías multinacionales líderes, alternando diversos roles y niveles de responsabilidad en sectores como las telecomunicaciones, la moda, etc. Pues buenas tardes, Juan. Bienvenido a Buenas Fundesem. tardes, Vanessa. Bien Bienvenido. hallado. Decir a los oyentes que nada, que se va a grabar el webinar, que luego lo subiremos a Fundesem Business Topics y que todas las preguntitas que te quieran hacer, que las formulen y al final te las leeré yo para que las respondas. No me enrollo más. Perfecto. Juan, cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a entrar un poco al grano de manera rápida por la escasez de tiempo que tenemos. Vamos a estar media hora escasa hablando de retail y bueno, solo comentaros, bueno, en principio comentaros que hemos creado un hashtag, ¿vale? Que a ver si avanza ahora. Es ese que veis ahí, Retail FBS, ¿vale? No estaba cogido, así que estupendo. Y bueno, para que lo podáis ir usando ya o después del webinar bueno, y que así podamos continuar la conversación, que es posible que por la escasez de tiempo pues queden cosas en el tintero o podamos seguir hablando de diversas cosas. Vale, directamente me voy a meter en el qué y en el cómo, es decir, de qué vamos a hablar y cómo vamos a hacerlo, muy brevemente. Vamos a hablar obviamente de retail en sentido amplio, ¿vale? O sea, por supuesto, vamos a hablar de retail en el sentido de cualquier establecimiento comercial donde se venden productos, tiendas de ropa, de calzado, de mobiliario, de decoración, etcétera, lo que todos conocemos como retail. Y también podemos considerar retail otro tipo de negocio donde la empresa trata al cliente final, al usuario final, y en un establecimiento comercial que la empresa controla, que es lo que yo considero que es clave más allá de que se vendan o no mercancías. Y esto incluiría, por supuesto, a hostelería, ¿vale? Porque ahí, bueno, se venden mercancías, de hecho, y la única diferencia es que se consumen en el mismo local. Y luego tendríamos también y consideraríamos también retail todo lo que son servicios, ¿vale? Establecimientos pues, tipo banca comercial, agencias de viajes, clínicas médicas, es decir, cualquier establecimiento donde no necesariamente se vende un producto, pero sí que se presta un servicio a particulares y bueno, en definitiva, a clientes y usuarios finales. Estamos, como digo, en el qué, y os digo un poco de qué vamos a hablar y de qué no. No vamos a hablar de factores o de aspectos que entran en juego en la gestión de un proyecto de retail o de un punto de venta o de una cadena de puntos de venta de retail, que son lo que se suele llamar básicos, ¿vale? Esos factores que bueno, que podemos llamar higiénicos también, que bueno, sin los cuales es imposible que consigamos los objetivos que buscamos, pero que por sí solo y a esta altura de la película y de los mercados, del marketing, etcétera, de los sectores en los que operamos, pues no, el hacer bien esos aspectos, gestionarlos bien, no nos garantiza el éxito, ¿vale? Por ejemplo, que una tienda esté ordenada y limpia es algo pues, fundamental. Si no lo haces, si no va a estar ordenada y limpia, sencillamente la gente no va a ir a tu tienda, pero el hecho de tenerla no te garantiza el éxito. He llamado al webinar Essentials, esenciales, factores esenciales, porque precisamente nos vamos a centrar en cinco factores y todo lo que tangencialmente pueda rodearlo, que sí que son esenciales en el sentido de que son determinantes, que estos sí que son o pueden ser cruciales, trascendentales, vitales para el éxito de nuestro proyecto, ¿vale? Es decir, en definitiva, no vamos a hablar de mínimos, sino de máximos, de a dónde tenemos que ir para conseguir el éxito en un entorno que, como veremos ahora, pues no es nada fácil. ¿El cómo lo vamos a hacer? Bueno, el enfoque
va a ser, bueno, vaya a ver que lo voy a hacer desde un enfoque un poco sistémico, desde un punto de vista más holístico, es decir, considerando los factores que vamos a ver, bueno, no de manera lineal ni secuencial, sino, bueno, pues con una serie de factores o de nodos interconectados que tienen efectos unos sobre otros y no necesariamente el orden en el que los vamos a ver, porque obviamente hay que verlo en un orden, no es en ningún caso una secuencia, ¿vale? Eso en cuanto al enfoque. En cuanto a lo que, bueno, mi objetivo es que os pueda ayudar a vender más, ¿vale? Que una o dos o tres ideas, con suerte, porque en media hora tampoco da mucho tiempo más, o hagan que se encienda esa chispa que os pueda hacer reflexionar sobre algún tema. Para ello he intercalado algunas preguntas que dejaré ahí y que luego a quien me la pida, pues por Twitter o por LinkedIn o por mail se lo puedo pasar, el listado entero de preguntas y también la presentación. Si no hay problema por parte de Fundesem, os lo pasaré, ¿vale? Y las preguntas saldrán ahí. Bueno, notaréis que ya lo veréis y os harán un poco eso. La intención es que os hagan reflexionar, que tú mismo te preguntes si ese aspecto en cuestión que se está haciendo o no se está haciendo como se debería, si hay, en definitiva, una especie de autoevaluación o de autodiagnóstico. Entramos ya en materia, ¿vale? Justo antes de entrar en las 5 cosas que decía, sí que un poco por situar el contexto, simplemente comentar, ¿vale? En qué contexto, cuál es el escenario en el que nos encontramos. Y estamos en un escenario en el que, pues de hace aproximadamente unos 10 años casi, todo está cambiando, ¿vale? Los cambios que estamos viviendo a todos los niveles, no solo en nuestro sector, sino de la economía en general, a nivel social, a nivel político, la crisis lo está cambiando todo, o ha tenido un impacto muy determinante en los hogares y en las empresas, ¿vale? Básicamente por la pérdida de poder adquisitivo, en el caso de los particulares y la bajada del consumo, y en el caso de las empresas por el corte del grifo del crédito, ¿vale? La dificultad de la escasez o la imposibilidad directamente en muchos casos de acceder a crédito durante mucho tiempo. Eso, unido a algo que ya venía gestándose desde antes, que los cambios de tanto calado que están produciéndose en la tecnología, esta revolución en la que estamos inmersos, pues todo eso junto ha dado lugar a un nuevo cliente. Es decir, son los mismos clientes, pero un cliente que, bueno, que ha cambiado. En estos años ha pasado por una época que, por los efectos de la crisis por un lado y la tecnología que a día de hoy tiene a su alcance, pues hace que estemos hablando de un cliente pues mucho más maduro, con nuevos hábitos de compra, mucho más informado, más exigente, más influyente, más desafiante, nos desafía, nos reta como empresa. Y bueno, un cliente omnicanal que no solo compra en un canal o en otro, etcétera, ¿vale? Esa tecnología disruptiva, ese cliente hiperconectado y que además ahora tiene ya se ha roto la asimetría de la información que existía antes, que tenían las grandes corporaciones décadas atrás, incluso los gobiernos. Eso ya se ha roto y ahora la información fluye de manera asimétrica y un particular puede perfectamente acabar siendo una persona influyente en su entorno, en definitiva. Aparte de este nuevo cliente o de estos nuevos hábitos en la compra estos nuevos hábitos de nuestros clientes, también han aparecido en los últimos años nuevos modelos de negocio. Es decir, nosotros como empresa ahora no solo tenemos que enfrentarnos a un nuevo cliente, sino que además tenemos o bien competidores de los que ya teníamos, que empiezan a cambiar y a adaptarse más rápido que nosotros, o bien nuevos jugadores, nuevos operadores en nuestros mercados que con otros modelos acaban siendo competencia nuestra. Por poner un ejemplo muy rápido, el caso de Airbnb, esta empresa de alquiler de habitaciones, que ahora mismo es pues, uno de los mayores players sino el mayor, en pernoctaciones en el sector hotelero sin ser un hotel. Y como ejemplos como este podríamos poner muchos más, pero tampoco hay tiempo. Simplemente para comprender de lo que hablamos. Por recapitular muy rápido, veníamos de una economía industrial hasta la mitad de los años 50, ¿vale? En las que las materias primas eran se usaban para fabricar bienes productivos y en los costes de producción y de la obtención de las materias primas es donde estaba la ventaja competitiva. En la cadena de valor la ventaja competitiva se obtenía ahí
y se competía en precio. Era una época en la que, insisto, años 50 o 60 del siglo pasado, el fabricante tenía el poder de negociación. A continuación se produce una evolución, se comoditizan, vamos a decir, esos bienes y el servicio empieza a jugar un papel importante. Se empieza a sofisticar en los mercados, aparecen conceptos como la calidad, la personalización y ya no solo el precio tiene importancia en los mercados, sino que entra esos otros factores. Cómo se pone a disposición del cliente los productos juega un papel ahora importante. Y ahí juega un papel importante los distribuidores, nosotros, los retailers, ¿vale? Que entonces, en esas décadas siguientes, y hasta hace no demasiado, somos quienes adquirimos parte o arrebatamos parte de la cuota de poder de negociación que tenían los fabricantes antiguamente. Aparece la gran distribución y bueno, los fabricantes mientras tanto, pues bueno, están intentando seguir, cuando intentan competir vía costes, pues bueno, gracias a la desregulación y a la deslocalización y a poder producir en países con mano de obra barata, pueden seguir siendo competitivos o relativamente competitivos en precio. Y eso nos lleva a la economía de la experiencia, que es el último estadio económico bueno, en el que estamos ahora. Y aquí lo que ocurre es prácticamente lo mismo. Ocurre que lo que se vendía en la etapa anterior, es decir, en este caso los servicios se comoditizan igualmente y prácticamente los servicios empiezan a ser similares, a parecerse entre ellos y el consumidor pues casi no los distingue. ¿Cómo nos distinguimos? ¿Cómo nos diferenciamos de nuestros competidores? Pues a través de la experiencia de cliente, bueno, que es algo que está muy en boga, pero que no es tan nuevo. El término este de economía de la experiencia se acuñó en 1998 por Joseph Pine y Gilmore, y bueno, es un tema, y antes de eso, bueno, pues Porter en los años 70, digamos que de manera latente siempre ha estado, desde por lo menos de los 70 en adelante, siempre ha estado latente el tema de la experiencia. Estos son los 5 puntos de los que vamos a hablar. El primero es la experiencia del cliente, además está en el centro y bien grande porque en torno al cual todo gira. Hablaremos de medición, que hay que medir. Hablaremos de un concepto que es el gran teatro del retail. Hablaremos de otro concepto, otra metáfora que es la burbuja. Y por último, hablaremos de personas, ¿vale? Porque bueno, el retail es una industria intensiva en personas. Vale, esto es el funicular de Bergen, una ciudad noruega, ¿vale? Esto lo cuenta un profesor de SADE, que se llama Luis Martínez Rives, porque una alumna suya cuando fue a esta ciudad pudo hablar con el gerente de este funicular y le preguntó que quién era su competencia. Este señor, a la pregunta de quién es mi competencia, respondió que su competencia era IKEA. Es decir, una tienda de muebles compite contra un funicular. ¿Por qué? Porque los dos proporcionan una experiencia, ¿vale? Las dos empresas, tanto el funicular como IKEA, proporcionan una experiencia familiar para pasar el sábado, por ejemplo, en familia. Y un poco esto sirve solo para introducir el concepto de experiencia de cliente. La experiencia de cliente es la suma de las percepciones por un lado, es decir, de lo que percibimos por nuestros sentidos y las sensaciones que eso nos provoca, y por otro lado del feeling, digamos, de las emociones que eso nos provoca. Por tanto, la experiencia de cliente en realidad y en puridad está únicamente dentro de cada cliente. Nosotros como empresa no podemos controlar la experiencia de cliente. Podemos diseñar protocolos y, en definitiva, podemos diseñar toda la experiencia del cliente, pero en realidad lo que estamos diseñando es bueno, la inducción o el objetivo de experiencia que nosotros queremos tener, que el cliente tenga, pero únicamente el cliente lo va a tener en una cosa intrínseca, que del todo al 100% es imposible que una empresa controle. Pero para ver la importancia que tiene en el día de hoy, en este estadio de la economía, como decíamos, de la experiencia, un par de datos, ¿vale? El 89% de los clientes empiezan a comprar a un competidor, es decir, hablando mal, empiezan a ponernos los cuernos comerciales tras una mala experiencia con nosotros.
Además, y esto es de 2011, este dato, con lo cual ahora debe ser bastante mayor. He encontrado algunos posterior, pero bueno, subía como un 30%, pero no demasiado reciente. Pero bueno, en definitiva, más de un 25%, más de una cuarta parte, o puede ser que en torno a una tercera parte de los clientes postean un comentario negativo en Facebook o en Twitter, tras una mala experiencia con una marca, con una empresa. Un ejemplo importante un ejemplo muy ilustrativo, o una cita muy inspiradora y muy ilustrativa al respecto de esto, es esta de Maya Angelou, que es muy conocida, que dice que la gente nunca olvidará lo que les dijiste, tampoco va a olvidar lo que hiciste, perdón, repito, me he equivocado. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Ojo, esto aquí lo veo muy dramático con esta pantalla en negro, esta cara tan triste, pero eso es para bien o para mal. Es decir, la gente no va a olvidar cómo le hicimos sentir, para bien o para mal. También hay datos buenos. Y el 50% de los clientes pagarían una cantidad extra para obtener un mejor servicio. Esto tampoco es nada nuevo. Hay un montón de empresas posicionadas en calidad de servicio que esto de hecho es su posicionamiento natural y lo hacen muy bien. ¿Por qué se enamoran los clientes de las marcas? ¿Vale? Porque hay clientes, aunque no lo parezca, que se enamoran de las marcas. Vale, aproximadamente 3/4 partes, un 73% lo hace por los empleados, un poco más de la mitad por el acceso a la información y al soporte y el 36% por una experiencia personalizada, es decir, porque nosotros cuando acude el cliente a nosotros sepamos qué ha comprado anteriormente, qué incidencia ha podido tener, cuáles son sus gustos, sus preferencias, etcétera. Vale. Este ejemplo, esto que vemos aquí de una cabina de un avión, lo pongo simplemente por un caso que igual si alguno de vosotros ha viajado a Palma con cierta frecuencia, igual ha vivido el caso y bueno, lo pongo en un caso cercano, pero bueno, como ilustrativo. Se trata de un comandante de una compañía de las que viaja a Palma, que bueno, cuando antes de despegar el vuelo, mientras está despegando el avión, el discurso que tiene es muy tranquilizador, con mucho sentido del humor, habla de un vuelo romántico, que va a ver bonito, que hace un día precioso, que van a llegar muy pronto, es decir, transmite una tranquilidad en un entorno de cierto nerviosismo, de cierta ansiedad para muchas personas, como puede ser los momentos previos a un vuelo, y esta persona consigue por lo menos predisponer, luego ya cada uno viviremos la experiencia de nuestra manera, pero consigue predisponer a la gente para que la experiencia la viva de la mejor manera posible. En definitiva, y por cerrar el capítulo de experiencia, el objetivo nuestro como empresa debe ser, como siempre ha sido en realidad, que los clientes, primero, repitan compra con nosotros y, en segundo lugar, que nos recomienden a otros y nos manden a gente de su círculo de confianza para que sean nuevos clientes nuestros. Esto solo lo podemos hacer a estas alturas, en esta época, diferenciándonos, como decíamos, con una experiencia de cliente que solo puede conseguirse creando una conexión emocional con el cliente, un vínculo. ¿Vale? Además, ese vínculo, esa conexión emocional se consigue, pues, fundamentalmente con cuatro cosas que el cliente nos pide a la empresa o que espera de nosotros. El cliente espera que seamos consistentes, que nuestra propuesta de valor, nuestra propuesta de marca y su experiencia de cliente con nosotros sea consistente, es decir, que sea lo mismo para él contactar con nosotros con un call center, comprando online, en la tienda física, antes de comprar, durante la compra, con un problema de postventa, es decir, que el trato, la filosofía, nuestra propuesta respire lo mismo en todos los canales o en todos los puntos de contacto del cliente con la empresa. Que nuestra propuesta sea relevante, que cuando nos comuniquemos con el cliente por cualquier vía, lo que le contemos sea relevante para él. Eso exige conocimiento, mucho conocimiento del propio cliente. Que le ofrezcamos soluciones innovadoras, que nos salgamos un poquito del guión y del molde. Y por último, que generemos confianza, que seamos transparentes y que el cliente pueda confiar en nosotros. Vale. Si hacemos esto, el resultado, la experiencia que el cliente
la experiencia percibida, porque como decía antes, siempre la experiencia siempre es intrínseca, habrá superado las expectativas que el cliente tenía y por tanto habremos generado pues lo que pretendíamos, una conexión emocional y una fidelidad del cliente a nuestra marca y a nuestra tienda, en este caso, a nuestra cadena de tiendas, etcétera. Vale. Y esta es la primera pregunta, la primera parte de preguntas de los que queremos hablar. La experiencia de cliente es algo que si no emana desde la altísima dirección hacia abajo en toda la organización y no la impregna, es muy complicado que podamos llevarlo a cabo. Algunos a lo mejor de los que me estáis escuchando sois precisamente alta dirección, otros seréis mando intermedio, otros a lo mejor sois store managers o incluso vendedores de tiendas y no necesariamente toda vuestra organización estará impregnada. ¿Vale? Pero la pregunta es, ¿está la alta dirección de mi compañía convencida y comprometida al 100% con la gestión de la experiencia de cliente como única estrategia válida para diferenciarnos y crecer en el entorno actual? Esto es para que luego tranquilamente después del webinar os hagáis las preguntas, ¿vale? Las voy a leer un poco rápido, pero es para que, bueno, o bien os hagáis los pantallazos, las escribáis, o luego, como decía, si me las pedís, yo os las pasaré. La segunda pregunta es, al hilo de ese convencimiento y de ese compromiso al 100% con la experiencia del cliente, la pregunta es si lo estoy yo y si lo está mi equipo. Porque incluso aunque nuestra organización no lo esté, bueno, en mi jardín, en mi tienda, en mi área, en mi grupo de 8 o 10 tiendas de área, en mis 100 tiendas, en donde sea, la pregunta es, ¿lo estoy yo? ¿Puedo yo de alguna manera crear mi propia experiencia de cliente? Y si existe en mi organización, pues por supuesto, saber si compro la idea. Y aquí dos preguntas muy fáciles, no la voy a leer textual para no tardar más, ¿vale? Simplemente aquí, en realidad, en dos preguntas lo que os propongo es dos cosas. Una es quitaros las gafas del día a día y poneros las gafas de cliente y poneros en la puerta de vuestra tienda o de una de vuestras tiendas y observar, pulsar la atmósfera, pulsar el feeling que desprende, las sensaciones que salen de ahí, que emanan de la tienda. Y otra es, bueno, preguntaros si con regularidad observáis la experiencia de cliente que proporcionan los competidores, vuestros competidores o incluso empresas de otros sectores, pero que yo puedo replicar en el mío. Avanzamos que vamos un poquito justo de tiempo. La segunda parte es la de medición, ¿vale? Este señor que veis aquí, que es Peter Drucker, que muchos conocéis, este sí que era un gurú de los de verdad. Pues este hombre decía que lo que se mide se gestiona, ¿vale? Aquí en España se ha traducido muchas veces la frase como lo que no se mide no se gestiona. Bueno, pues me sirve igual. En definitiva, hay que medir. Es muy bonito todo lo que estamos diciendo, las experiencias, sensaciones, emociones, esto es muy etéreo, pero hay que medirlo. Y no solo hay que medir la experiencia del cliente. Cuando este capítulo, esta parte de medición abarca todo, experiencia del cliente y un montón más de cosas. Pero sin medir algo es muy difícil gestionar. Y de hecho siempre se dice también que el mero hecho de medir algo, de comenzar a medir algo, en cierto modo hace que ya mejore, ese KPI mejore por el simple hecho de que, bueno, de que la gente sabe que se está midiendo. Beneficios de medir, muy rápido. Optimizar los procesos de todo tipo, no solo comerciales, sino logísticos, de operaciones, administrativos, en una filosofía de mejora continua. Segundo, la medición como elemento vertebrador de la estrategia de la compañía, es decir, si no mido no puedo saber cómo voy. Yo me he marcado un rumbo, tengo una estrategia como compañía, y tengo que ir comprobando cómo lo mido. Además, eso hace partícipe al equipo de la estrategia. El hecho de sentarnos y trabajar KPIs con ellos, indicadores de gestión, es muy, pues bueno, es un elemento que vertebra y que hace que se impregne la estrategia en todo el equipo. Tercero, permite que conozcamos, que comprendamos mejor nuestro negocio, nosotros y nuestros equipos, que descubramos matices, aristas nuevas que no habíamos contemplado nunca de nuestro propio negocio. Y por último, en definitiva, que es en realidad el mayor beneficio y el objetivo por el que lo hacemos, es que aumenten las ventas y sobre todo la rentabilidad, ¿vale?, de nuestra empresa. Esto es muy importante. Esa K, o sea, KPI, son indicadores claves de desempeño, significa la K, la de clave. A veces las empresas tendemos a manejar una cantidad desorbitada de indicadores de gestión. Y cuando hablamos de KPI hablamos de indicadores de gestión que son
clave, es decir, hay indicadores de gestión, es decir, hay, por hacer la broma, hay PIs y hay KPIs. Entonces, cuando hablamos de KPIs, hablamos de KPIs, es decir, tenemos que tener los justos, los que sean indispensables para nosotros ir controlando el rumbo de nuestro barco. Y luego, en ciertas ocasiones, podremos ir trabajando otros datos, pero que ya no serán tan claves. Pero si no, acabamos metidos en una... Si todo es KPI, pues al final acabamos metidos en una maraña de datos que lo único que hacen es, pues, bueno, aternazarnos y dilapidar recursos analizando cosas que tienen poca importancia o ninguna. Aquí voy a ir muy rápido porque simplemente, bueno, era por poner unas áreas de las que, bueno, de las que podemos medir, ¿vale? Podemos medir en retail, podemos medir el tráfico, podemos medir eficacia comercial, podemos trabajar con indicadores de ventas puramente, al hablar de eficacia comercial, por ejemplo, el ratio de conversión, tráfico exterior, como decía, o tráfico interior, la gestión del flujo de clientes, los tiempos de espera, de atención, la tasa de abandono, es decir, clientes que salen de nuestra tienda, la experiencia de cliente, muchos conoceréis el NPS, hay también otros indicadores como el CES, etcétera. No voy a seguir, es decir, en definitiva, se puede medir prácticamente todo lo que queramos. Lo importante cuando midamos, aparte del dimensionamiento de los KPI, que tengamos una batería bien dimensionada, es comprender las relaciones que hay entre ellos, ¿vale? Eso es fundamental. Al final, si no, estamos, como decía, perdiendo tiempo y recursos. Y por cerrar este tema, una de las grandes tendencias también en las que estamos inmersos y que la tecnología ha catalizado es el Big Data, del que tanto se habla también ahora. Para eso, bueno, el Business Intelligence, la inteligencia de negocio, es fundamental. A día de hoy, el volumen de datos que se está generando es tan brutal que los departamentos de Business Intelligence apenas pueden adaptarse a esa avalancha de datos. Pero bueno, cada vez se gestiona mejor y cada vez se controla mejor. De quienes me estáis escuchando, algunos sois empresas más grandes, otros seréis más pequeños, otros podéis ser pequeños proyectos de un solo comercio, pero es importante que en la medida que podáis, y aquí ya enlazo con las preguntas, la función de Business Intelligence, esta sería la última, en este caso por el final, pues bueno, la tenga implementada en mi proyecto. Y si soy una mediana o gran compañía, pues con mucho más motivo. Y la pregunta que tengo que hacer es si la tengo bien implementada y sobre todo de manera óptima. Y la primera pregunta es, ya lo hemos hablado, si mi batería de KPIs está bien dimensionada y aporta información relevante, y si todo el equipo comprende los KPIs, que es fundamental. Vale, el gran teatro del retail, a este señor del que hablaba antes, Joseph Pine, segundo, que no se llama segundo porque sea rey, sino porque se ha divorciado probablemente, eso es lo que ocurre en Estados Unidos cuando se divorcia la gente. Este señor introdujo el concepto entre otros muchos conceptos, el concepto del teatro, en el sentido de que si la empresa está trabajando la experiencia de cliente y escenificando una experiencia de cliente, entonces la tienda es un escenario y los comerciales, los vendedores son actores. Entonces, siguiendo este razonamiento, bueno, pues bueno, se puede equiparar perfectamente, existe una analogía perfecta entre levantar el telón y levantar la persiana de la tienda. Y aquí en lo que me gustaría incidir en que una vez que se abre la persiana de la tienda al público y la gente empieza a entrar en la tienda, todo tiene que estar preparado. Es decir, eso de llegar 2 minutos antes, levantar la persiana y encender los ordenadores mientras los clientes van entrando, no, a día de hoy es, bueno, pues uno de esos factores higiénicos que decíamos antes que no, que lo único que va a hacer es que la gente pues se vaya de nuestro negocio. El escenario podría equipararse a las funciones de merchandising y diseño de la tienda, etcétera. El atrezo sería el PLV, el visual, los actores, los vendedores, como decía, y el público, los clientes. Me gustaría incidir en esos roles de los actores, que creo que son fundamentales, sobre todo el de anfitrión. En esta especie de actuación que el vendedor tiene que hacer y que todos tenemos que hacer en la tienda, hay varios roles importantísimos. El de anfitrión es fundamental porque cuando el cliente entra en la tienda tiene que sentirse bien acogido y tenemos que predisponerlo a que continúe, a que quiera vivir la experiencia con nosotros. Y luego, bueno, vendrá cuando ya estemos con el cliente el rol de ayudador, ¿vale? Y el de catalizador. El de ayudador sería, estamos hablando cuando el cliente está ya en la entrevista con nosotros y nosotros nos centramos totalmente, que ahora lo comento un poco más adelante, en ayudarle.
Y bueno, el catalizador o dinamizador, hablamos de un rol en el que ya vamos directamente, apostamos por la experiencia del cliente y vamos a conquistar la expectativa del cliente y a sorprenderlo. ¿Vale? Estas son las preguntas de esta parte, si mis equipos conocen sus roles, si lo interpretan bien y si les proveemos de los medios necesarios. La parte de la burbuja es muy corta, tan corta como esta sola diapositiva, y es justo lo que hablaba antes cuando hablaba del rol de ayudador. Se trata de toda esa avalancha de KPIs, toda la presión de objetivos que tienen la gente que está en el frontline, en primera línea, vendiendo con los clientes en la tienda. Tenemos que asegurar que cuando están con el cliente se olvidan de todo eso, se olvidan de todos los objetivos que tienen que conseguir y se centran únicamente en la persona que tienen delante. Se centran primero en escucharle, en comprenderle y en ayudarle ofreciéndole una propuesta de valor y una experiencia de cliente que supere sus expectativas. Si es fundamental que todos esos elementos de presión desaparezcan durante esos 10, 15, 20 minutos, media hora que está con el cliente. Eso no significa que cuando acabe con un cliente no vaya y vea cómo va de ventas, cuánto le falta para llegar al objetivo en tal o cual KPI, por supuestísimo. Pero en el momento, en el encuentro, en el tete a tete con el cliente, foco total, 100%, en la persona que tenemos delante y en cómo vamos a sorprenderla. Me salto las preguntas porque, bueno, lo podéis dar a la pausa cuando esté grabado y, como decía antes, os lo pasaré, ¿vale? Porque vamos muy justo de tiempo y quiero terminar con la última parte, que es de las más importantes, que es la parte de personas, ¿vale? Es fundamental que contemplemos varias cosas y voy a ir muy rápido en estas cinco áreas de personas, porque los costes en los que incurrimos, sobre todo los costes de oportunidad y los costes reales, cuando nos equivocamos en una de estas, sobre todo de las tres áreas de arriba, son enormes. No sé si los tenéis calculados, supongo que sí, si tenéis rotación, pero es fundamental que hagamos una buena selección de las personas que queremos que estén en nuestro equipo para entregar esa propuesta de valor y de experiencia de cliente que queremos entregar. Y para eso, bueno, las competencias que tenemos que buscar nosotros sabemos cuáles son, tenemos que realmente buscar única y exclusivamente esas competencias y, sobre todo, buscar una actitud. Buscar gente con actitud, con pasión, que le guste estar con clientes, con gente, porque no todo el mundo vale para el retail, hay gente que no vale para eso, que se quema y se comprende además, pero no nos vale. Para lo que queremos ofrecer a estas alturas, necesitamos gente con verdadera pasión por el retail y con una actitud ganadora y eso. Y, por supuesto, que sea buena gente. Nadie puede liderar y nadie puede entregar una buena experiencia de valor si no es buena gente. Eso le di hace poco una entrevista a Howard Gardner en La Vanguardia, en la que lo decía y estoy completamente de acuerdo. Un aspecto fundamental es la inducción. No voy a entrar en los detalles, simplemente es fundamental que invirtamos. Una vez, si hemos seleccionado a la persona que queremos para nuestro proyecto, es normal que invirtamos en su inducción, es decir, en su formación inicial, ¿vale? Con esto conseguimos que aprenda rápido, que se integre, que se impregne de los valores de nuestra cultura y obviamente si todo esto, si la selección se ha hecho bien y la inducción se hace bien, lógicamente la rotación debe disminuir seguro. Luego ya trabajaríamos la capacitación de esa persona. En retail yo considero fundamental que se capacite a la gente sobre el terreno, es decir, con un entrenamiento on the job, que se dice. Luego la gestión comercial, es decir, el despacho, como se ha hecho siempre, entre responsable y vendedor, trabajando los KPIs, trabajando la auditoría de Mystery Shopper y siempre con un enfoque de coaching, ¿vale? De coaching con distintas metodologías que no vamos a entrar. Y por último, en cuanto a la motivación, lo principal, no sé a quién se lo he escuchado esto, pero lo principal en cuanto a la motivación, puesto que es algo intrínseco, fundamentalmente es no desmotivar a la gente. Con no desmotivar a la gente ya tenemos mucho ganado, ¿vale? Pero luego, obviamente, tenemos cosas que replantearnos en cuanto a retribución, en cuanto a reconocer a la gente sus méritos y en cuanto a ofrecer un plan de carrera, un futuro dentro de la empresa, ¿vale? Estas son las preguntas y seleccionamos a la gente que realmente necesitamos para entregar nuestra propuesta. Si hemos calculado alguna vez los costes de una mala selección o una mala inducción y si desarrollo realmente y de manera adecuada a mi equipo de tiendas, ¿vale? Aquí hay más preguntas, dos más y acabo porque simplemente, y sé que me estoy pasando de tiempo y Vanessa no me está diciendo nada, pero termino en un minuto. Vuelvo a poner la diapositiva con los 5 aspectos esenciales sobre los que ha girado el webinar, simplemente para, bueno,
para recapitular y terminar con una imagen un poco, bueno, una vez que hemos pasado, aunque muy aceleradamente al final, lo reconozco, pero para centrar un poco el tiro y quedarnos con la foto final. La medición es sencillamente una cuestión de gestión, de puro management. Se trata de medir y ver las desviaciones y ejecutar planes de mejora para corregirlas. Las dos metáforas que hemos usado, la de la burbuja y la del gran teatro del retail, al final son aspectos de pura ejecución comercial sobre el terreno, in situ, con el cliente delante. Tanto la parte de actuación del teatro desde que se sube la persiana, como la parte de que ahí afectaría sobre todo al equipo, como la parte de la burbuja que tiene un matiz mucho más individual, de yo como vendedor con mi cliente que tengo delante, con la persona que tengo delante y en cómo voy a ayudarle. Y luego, pues bueno, realmente el círculo virtuoso que se produce entre las personas de mi organización y la experiencia del cliente, que obviamente también es una persona. No podemos proporcionar una experiencia de cliente como queremos, óptima o idónea. No podemos superar sus expectativas si nuestro equipo, si nuestra gente, si nuestras personas tampoco tienen su experiencia, si su experiencia de empleado no es tampoco de esa... no podemos tener empleados desmotivados que otorguen una experiencia estupenda a los clientes. Eso es imposible. Tenemos que tener empleados para otorgar una experiencia al cliente como queremos entregarla, tenemos que tener empleados motivados y ya está. Y ahí he terminado. Y nada, agradecerlo y seguimos la conversación pues por Twitter o por LinkedIn y bueno, y ahora con las posibles preguntas que puedan surgir. Pues muy bien, Juan. Muchas gracias por tu webinar. Ha estado súper interesante. Y sí que hay preguntas. Te lanzo la primera, ¿vale? Vale. ¿Qué piensas del retail en cuanto a su futuro? En cuanto a su futuro, pues, a ver, yo pienso que, a ver, en una época dura para el retail, me refiero a quien trabaja en una tienda física o gestiona una cadena de tiendas, etcétera, la competencia de tanto las nuevas tecnologías como los nuevos modelos de negocio están provocando, y eso es un hecho, que se cierren tiendas y se cierren puntos de venta. Pero bueno, yo creo que como en tantas ocasiones a lo largo de la historia, sencillamente una época de reconversión del sector y de parte de los profesionales que estamos en él y en realidad todo tiende a integrarse. Nunca va a desaparecer la tienda porque el cliente siempre va a querer tocar el producto. De hecho, además en España estamos un poquito con retraso en cuanto a, o sea, preferimos la tienda física más que otros países de nuestro entorno. Es decir, estamos adoptando, pese a tener más smartphone que nadie en nuestro entorno, no tenemos la tasa de adopción de compra online y menos por el teléfono móvil no es demasiado. Seguimos prefiriendo la tienda física. Genial, gracias. No sé si he contestado. Sí, perfectamente. A ver, te leo otra. Según tu criterio, ¿siguen existiendo empresas que no están enfocadas a la experiencia del cliente? Sí, yo creo que sí. A ver, las grandes empresas, grandes y medianas empresas sí que están enfocadas a la experiencia del cliente y desde hace tiempo. Sí que es cierto que unas con mayor acierto y otras con menor acierto, pero sí que lo están. Pero sí que hay empresas que no lo tienen tan en cuenta. O dicen que tienen políticas de gestión de la experiencia del cliente, pero muchas fallan en la ejecución. Es decir, la prueba más palpable es que, pues bueno, que el cliente insatisfecho hay un montón, reclamaciones en las organizaciones de consumidores sigue habiendo un montón, en las redes sociales, es decir, sigue habiendo clientes descontentos. Pero yo creo que se está avanzando mucho en experiencia de cliente, pero queda mucho camino por recorrer, porque además es ciencia, pero es arte también, porque no se puede saber, como decía antes, la experiencia al ser personal intrínseca a la persona en cuestión por las percepciones que tiene sobre los estímulos que nosotros le provocamos, es imposible controlarla del todo, lo cual siempre va a hacer que sea como un santo grial que siempre vamos a perseguir, y vamos a ir avanzando, pero en fin, yo creo que en línea general no sé, pues me voy a mojar, de 1 a 10 diría que se trabaja en general con una nota de un 7, vamos a poner. Gracias. Te lanzo otra. Para mejorar la experiencia del cliente, ¿por dónde se empieza? ¿Mejorando en el front office o hay que empezar por el back office? Totalmente pienso que hay que empezar desde el back office.
Y además es muy importante, es decir, esto hay que creérselo y es fundamental que no ya desde el back office, esto tiene que emanar desde el CEO, desde el consejero delegado, desde el director general de la compañía. Esa es la primera persona que tiene que creérselo. Si esa persona se lo cree, pues bueno, le va a vender la idea a su equipo directivo y de ahí en cascada se irá impregnando la organización de esa filosofía. Una vez que se impregna la filosofía, todo el mundo, todo el equipo de la filosofía, pues la sensación es brutal. Hay casos de éxito espectaculares como puede ser de Starbucks y otras muchas empresas que tienen un engagement, los empleados tienen un engagement con el proyecto y con su empresa excepcional, que hace que lo que entregan a los clientes sea también excepcional y que ese paradigma de levantarse por las mañanas ilusionado de ir a trabajar, pues bueno, esté mucho más cerca en empresas donde esto se consigue, pero como digo, no puede ser con pequeños reinos de taifas donde uno se lo creen, unas tiendas se lo creen, unas áreas se lo creen y otras no. Tiene que ser, ya digo, desde arriba hasta abajo, desde el primero hasta el último miembro de toda la organización. Siguiente. ¿Qué habilidades, capacidades debe de tener una persona que trabaja cara al cliente? Habilidades o capacidades. Bueno, a ver, por supuesto, capacidad, o sea, a ver, una vena comercial tiene que tener o habilidades comerciales, que esto no tiene por qué implicar que tenga que nacer comercial. Yo soy de los que piensan que el comercial no nace o no necesariamente nace, sino que se hace o se puede hacer. Una capacidad grande de empatía con los clientes, una grandísima capacidad de escucha, y un poco eso que decía antes de la capacidad de lo del teatro, lo del gran teatro del retail y la parte de la burbuja. El gran teatro en el sentido de que sí que aun siendo uno mismo, está de cara al público, no se trata de que sea otra persona, sino de que siendo uno mismo sí que tenga esa pequeña dosis de actuación para entregar siempre lo que el cliente ha venido a buscar o lo que la empresa quiere que entregue al cliente, independientemente de tu estado de ánimo o de lo que te haya pasado ese día. Habrá ocasiones excepcionales en las que haya pasado algo que te pueda afectar, pero la idea es que no. Y en cierto modo sí que está esa dosis de actuación. Y la capacidad de extraerse de la presión, pues también creo que es fundamental, sobre todo en ciertos sectores donde la exigencia a nivel de objetivos, de cantidad de KPIs, por el peso del variable, de la retribución variable, etcétera, etcétera, hace que sea fácil que el vendedor esté con el cliente delante con cierta dosis de ansiedad y eso hace que eso repercute negativamente en la ejecución comercial y hace que se puedan caer las ventas. Entonces, creo que una capacidad también fundamental. Y bueno, así son las que se me ocurren, pero hay más seguro. Vale, y venga, te formulo la última, que estamos todavía en tiempo. Hablabas de KPIs. ¿Me puedes decir uno o dos para medir la experiencia del cliente? Para medir la experiencia del cliente, a ver, hasta ahora se trabajaba el KPI, hasta ahora, a ver, se trabajaba el de CDI, Customer Delight Index, el índice digamos, como es, no sé lo que es Delight ahora mismo en español, pero bueno, de satisfacción, en definitiva, ¿vale? Eso se trabajaba hasta hace unos años, era una encuesta llamada, era una escala del 1 al 10. Eso cayó en desuso y pasó a usarse el NPS, que a día de hoy, el NPS, el Net Promoter Score, se usa en muchas empresas y es una escala también del 1 al 10 en la que se restan a los promotores, los que serían promotores de la marca, que serían los que nos puntuasen con un 9 o un 10, a eso se le restarían los que nos puntúan de 0 a 6, ¿vale? Que serían detractores de la marca. Y en medio están con el 7 y el 8 los neutros. Entonces la diferencia entre promotores y detractores nos daría un número que sería el NPS. Ese KPI está puesto en cuestión en los últimos años por no pocos expertos y bueno, se están trabajando otros, como el Customer Effort Score, es decir, la puntuación del esfuerzo del cliente, en el que el cliente valora de 1 a 5 el esfuerzo que le ha supuesto tratar con la marca, donde 5 sería poco esfuerzo. Y luego, bueno,
Hay otros indicadores como el Customer Advocacy. Hay mucho debate sobre, mucha variedad. Se está abriendo un poco el abanico tras unos años en los que ha reinado, entre comillas, el NPS, y ahora están entrando pues cada vez más indicadores de experiencia de cliente. Pero al final, es lo que decía antes, el indicador perfecto de experiencia de cliente nunca lo vamos a poder tener porque la experiencia es personal y única. Y o estamos dentro de la cabeza del cliente o nunca vamos a ver al 100% cuál ha sido su experiencia o cómo ha sido su experiencia. Podemos inferirlo, pero nunca lo vamos a ver bien del todo. Pues estupendo, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el webinar que ha estado súper interesante. A vosotros, Vanessa. Gracias y nada, al resto de oyentes, gracias por asistir, por acompañarnos una tarde más. Os recuerdo que se ha grabado y luego se va a subir a nuestra web de Fundesen Business Topics, que os recuerdo que está en fundesen.es/bt. Os animo a mirar el resto de webinars y publicaciones que colgamos a menudo de actualidad. Gracias a todos y un fuerte abrazo hasta el próximo webinar.